Bien, entonces hoy vamos a trabajar el tema de la entrada en el campo y las transcripciones, ¿sí? Nosotros hemos venido hablando a lo largo del curso de algunas técnicas, algunas consideraciones que debemos tener al momento de entrar al campo. Hoy vamos a hacer una síntesis de algunas de ellas, ¿sí? Sin embargo, digamos, ellas están en estrecha relación con lo que hemos venido conversando en torno a la importancia, por ejemplo, de hacer una muy buena lectura de las relaciones, de las instituciones, de los actores, del entorno, ¿sí? De hacer una comunicación que sea razonada, ¿sí? Entonces, para ello utilizamos el libro de Flick que habla acerca de los aspectos de la entrada al campo, en especial con individuos, con instituciones, habla de algunas dificultades, y también vamos a utilizar el texto de Farías y Montero, que con ellos vamos a trabajar el tema de las transcripciones, ¿sí? Las transcripciones como una cuestión artesanal, técnica, operativa, que no por ello deja de ser relevante para el proceso de investigación, ¿vale? Entonces, iniciando, Flick nos habla acerca de cómo cada vez que estamos nosotros haciendo un proceso de investigación o en el marco de estos proyectos que ustedes hoy están desarrollando, como investigadores siempre se nos generan dudas en torno a cómo asegurar, por ejemplo, que la colaboración de los participantes potenciales en el estudio. Siempre esa es como la duda, ¿cómo hago yo que la gente realmente colabore en el estudio que yo requiero? ¿Sí? ¿Cómo aseguro esa colaboración? Y no solamente cómo logro que la persona me exprese un consentimiento, sino que también me dé mayores detalles sobre el fenómeno que yo estoy estudiando, que me permita enriquecerlo con otros datos. Entonces, vamos a entender que la entrada al campo, como en el trabajo social lo hemos repetido muchas veces, es un proceso, ¿sí? Que depende del relacionamiento, más allá de darle información a la gente sobre el trabajo que yo estoy haciendo, que tiene un objetivo, que tiene una metodología, sobre lo cual yo trabajo es sobre el relacionamiento, construir una relación, una interacción que sea amena y que me permita a mí, digamos, conducir el proceso de investigación, ¿sí? Entonces, esas son como las dudas en general que se nos presentan. Para ello, entonces Flick nos va a hablar acerca de cómo es importante definir el rol al entrar en un campo abierto. Vamos a hablar acerca de algunos elementos de acceso hacia las instituciones, algunos problemas, cómo hacer para acceder realmente a aquellos individuos que son claves, no cualquier persona, sino el actor clave. Y también nos va a hablar acerca de un rol o una postura que va a asumir el investigador, que es de extrañeza y familiaridad, a fin de mantener un equilibrio en esa relación. ¿Quién me quiere ayudar con la definición de rol al entrar en un campo abierto? ¿Qué encontró en la lectura? ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? Saquen sus resúmenes, por favor. Les voy a llamar por lista. ¿Sí saben de qué lectura les hablo? Profe, qué pena, ¿cuál era la pregunta? Bien, ¿a qué hace referencia la definición de rol al entrar en un campo? ¿Qué nos dice el autor? Pues profe, el autor dice que también las competencias comunicativas que tiene el investigador para la recogida de campo debe, pues influyen en eso, entonces que no puede adoptar un rol neutral en el campo porque eso impedirá realmente que también no obtenga buenos datos. Entonces dice que tiene que definir muy bien su rol y el puesto que va a asumir en el campo en el que se encuentra. Entonces dice Muy que bien, Lindsay. okay. ¿Hasta ahí? Bien. No, pues él dice más cosas, pero Bien, vale, sí, pues al definirlas, ¿me quieres ir complementando? Sería súper. Al resto del grupo también, ¿no? Entonces, como nos decía Lindsay, en la definición de entrar, el rol o la entrada en ese campo
abierto. Bueno, el autor nos habla, siempre generalmente el acceso al campo se relaciona como si yo estuviera estudiando un sistema social y ustedes sienten como que eso de pronto no aplica para su caso porque ustedes están trabajando, es un proceso directo de entrevista. No hay que verlo de esa manera, hay que verlo en la medida en que el campo también es el proceso de relacionamiento con ese sujeto para hacerle esa misma entrevista. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Mire, yo debo adoptar un rol no neutral para obtener la información que yo necesito. Es decir, yo no puedo decir que yo no me involucro, por ejemplo, en, por ejemplo, no voy a tomar una postura a fin de poder tener una ayuda por parte de ese grupo. Yo debo realizar una interacción que sea abierta, pero es una interacción que es bien dirigida, que es maquinada. Es una interacción, yo no converso con la persona solo por conversar, sino converso con la persona para mantener ese vínculo, para mejorarlo y para poder obtener la información que necesito. Entonces nos hablan acerca de 3 roles que uno puede asumir en la investigación y en la postura que usted asuma o el rol que usted asuma va a depender de qué tanta, digamos, de qué tipo de información es la que usted requiera. Entonces tenemos un rol periférico que podría decirse que es el investigador que se sitúa como un observador, como una investigación no reactiva basada en la toma de datos a partir solamente de lo que se puede observar en la realidad. ¿Sí? Ese rol, digamos, periférico permite, digamos, capturar ciertos tipos de datos, pero nos limita, digamos, el acceso que tiene el sujeto o el acceso frente a la percepción que tiene el sujeto respecto al fenómeno que estoy estudiando. Otro que tenemos es un rol activo. Ese rol activo es un rol en el cual yo empiezo a vincularme mucho más con la población, interactúo con ella, pero voy saliendo del campo, ¿sí? Me presento en algunos momentos, pero voy saliendo del campo. Y otro ya es el de participante completo, que es la persona que se vincula de manera completa a la cotidianidad de los actores, ¿sí? Entonces, digamos que uno, dependiendo la necesidad que tenga de investigador, de investigación, sabe si asume un rol activo, un rol participante o un rol periférico. Lo importante, como lo conversábamos en alguna sesión pasada, es poder entender que la interacción que yo voy a realizar no se hace sin sentido, que yo debo buscar mejorar las relaciones y armonizar ese proceso para obtener la información. No es lo mismo una entrevista que yo le digo, por ejemplo, a Joana. Joana, me da una entrevista sobre la docencia, entonces yo le digo, listo, mañana nos vemos. Y hacemos una conversa, mi conversa va a ser un poco más parca, un poco más seca, pero si nosotros establecemos confianza, seguro va a ser mucho más rica. Ahora, no siempre el conocer, digamos, a veces las personas creen que cuando en el muestreo busco personas o actores por conveniencia o que ya son cercanos o con quienes ya tengo una relación, creen que eso les va a permitir tener mejor acceso. No siempre es así, a veces esa familiaridad, esa cuestión así tan cercana puede entorpecer el ejercicio, ¿vale? Es en investigación, el autor nos decía cómo se ha comprobado que esas nuevas relaciones, en ese proceso de relacionamientos, que también se daban, digamos, una interacción adecuada acorde a la necesidad de la investigación. Otra cuestión que nos habla Flick es respecto al acceso a las instituciones. Acceder a una institución representa una serie de desafíos que tiene para nosotros, los cuales debemos considerar, ¿sí? Esas son cuestiones que se van a presentar y que yo debo tener en cuenta para cuando voy a hacer mi planeación, cuando voy a hacer el proceso de interacción, cuando voy a hacer la colecta de datos. Hablábamos en una sesión acerca de la importancia de una institución conocer los diferentes niveles de poder. En ocasiones, digamos, nosotros vamos a poder ingresar a esas instituciones porque una persona lo permite, así otras no estén muy de acuerdo con ese acceso, ¿sí? ¿Por qué puede que las personas de una institución no estén de acuerdo con mi acceso, digamos, o no les llame mucho la atención el hecho que yo vaya a hacer una investigación en su sitio de trabajo o en el lugar en el cual ellos participan? ¿Por qué? Porque la investigación como tal puede constituirse como una intervención en un sistema. Es decir, la investigación puede ser un factor perturbador,
¿sí? En la cotidianidad de los actores. Entonces, si el actor tiene, por ejemplo, yo estoy en el área de talento humano, usted va a hacer una investigación sobre clima laboral. Yo tengo mucho trabajo y usted llega a situarse ahí a hacerme una entrevista y yo estoy en época de contratación o de pagos o de cualquier cosa, me voy a sentir que usted es una tarea adicional a todo el trabajo que yo tengo. Entonces hay que entender que para las personas en el marco de una institución, de una comunidad, de esos espacios, pueden verlo como un factor perturbador o como algo nuevo que llega digamos, a intervenir en ese sistema social. Otro elemento que yo quería preguntarles, ¿qué entendieron por eso? Que nos habla el autor, es acerca de la opacidad mutua entre el investigador y el sistema social. Vamos a ver acá nuestra lista de participantes. Vamos a ver. Valeria. Siempre llamo a Valeria, ¿no? Vamos a preguntarle a Diana Villamizar. Diana, ¿qué entendiste por opacidad? Diana, ¿estás ahí? Diana, te he llamado varias veces hoy. ¿Será que Diana está ahí? Ah, dime, ¿estás por ahí? Bien. ¿No tienes audio? Bien. ¿Qué dice Luisa? Vale. Luisa, ¿qué entiendes? No tiene que ser lo que dice la lectura si no lo recuerdan, lo que ustedes creen cuando ven, dicen hay opacidad mutua entre el investigador y el sistema social. ¿Qué crees que es, Luisa? Luisa Fernanda Muñoz. ¿Qué te imaginas? Dios mío. ¿Qué te imaginas cuando decimos hay opacidad entre el investigador y el sistema social? No sé, como que no sé, como que no hay acceso total a la información o como que la relación no es muy buena. No, la primera, muy bien. No hay acceso total a la información. Muy bien, Luisa. Entonces, lo que queremos decir es que en la investigación hay que entender que las personas no me van a contar todo. Yo no voy a poder aprender completamente de su realidad y ellos no van a poder saber todo completamente lo que yo quiero, cuál es mi intención como en la investigación. Ahora, existen unas áreas, por así decirlo, ocultas que nosotros no vamos a conocer, ya sea porque el sujeto no quiere decírmelo, ya sea porque no puede decírmelo, ya sea por cualquiera de las razones que estén en el caso, ¿sí? Entonces, hay que saber que va a haber áreas, digamos, que yo no voy a poder llegar o conocimiento que no voy a poder aprender. Entonces, algunas personas creen que eso se logra mediante el intercambio de información. Entonces, si yo intercambio, si yo pregunto, si yo doy explicaciones, si yo doy cuenta de algo, va a poderse reducir esa opacidad. Pues de pronto, ella no se va a reducir. Por el contrario, lo que va a hacer es que se aumenta la complejidad de entender al sujeto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entender que va a haber cuestiones que yo no voy a poder, digamos, comprender o no voy a poder llegar a ellas. Por ejemplo, volvamos al cuento de ustedes haciendo una investigación sobre clima laboral. Yo estoy trabajando en una empresa y ustedes son contratados por el empleador para mirar por qué hay desmotivación en los trabajadores. Y aunque el empleador tiene toda digamos, la intención de conocer cuáles son esas causas, esos factores, cuando ustedes van a conversar, digamos, conmigo, yo no voy a tener mucha intención de contarles completamente la verdad de cuáles son las causas que me desmotivan, ¿sí? Por ejemplo, si mi empleador todo el tiempo grita, yo no le voy a decir, es que ese tipo todo el tiempo grita, me tiene cansada, no valora lo que yo hago. No, eso no lo voy a decir, porque sé, va a haber áreas, voy a saber dirigir la conversación y va a haber áreas que yo completamente no le voy a contar, ¿vale? Entonces, hay que entender que hay cuestiones que se van a presentar. Es como, yo lo considero algo así como en Quanti uno decía, el margen de error. Es lo que no voy a poder aprender de ese fenómeno desde la percepción. Hay que también considerar que todo acuerdo que yo realice es un proceso, ¿no? Entonces, como les decía, la relación es un proceso, los acuerdos son un proceso. Entonces, por ejemplo, ustedes van a una institución a solicitar un acceso
para hacer una investigación y primero, por ejemplo, que las jóvenes que están trabajando, las compañeras que están trabajando el tema de adulto mayor, se dieron cuenta que el proceso de relacionamiento pues es difícil, hay que llegar, hay que presentarse, hay que pedir una cita, le dicen a uno venga tal día, uno va tal día, presenta el proyecto, le dicen conmigo no es, hable con otro, entonces cuando ya logra hablar con la persona que es, entonces empiezan a establecer los acuerdos, bueno, ¿y qué es lo que nosotros vamos a obtener a cambio de darle esa información? Pues el producto, el proyecto, recomendaciones para la intervención, entonces uno digamos va llegando a unos acuerdos, cuándo es que usted va a venir, qué días, entonces veámonos los jueves, todos los jueves ya no. Entonces hay que entender que eso toma tiempo y que no puedo dejarlo para hacer solo en este momento. Por ejemplo, si ustedes hoy dicen, me voy a campo, voy a hacer el acceso al campo, pues a no ser que tengan un año, 6 meses, 3, para hacer ese acceso, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque eso lleva un tiempo. Algo que garantiza que la persona me dé más información o que digamos, se reduzca de pronto un poco esa opacidad o que yo pueda, digamos, tener una conversación más tranquila, darle la tranquilidad a las personas de cómo voy a hacer la custodia de los datos. Es decir, cómo voy a proteger su identidad. ¿Sí? Eso debe ser muy claro para que las personas puedan tener digamos, la confianza de conversar. Digamos que un empleador los ha contratado para esa investigación y usted le prometió a los sujetos que no iba a revelar su nombre y después ese jefe le dice a usted en silencio, dígame quién fue el que dijo eso. ¿Usted lo haría? No debería. ¿Por qué? Usted desde su ética le garantizó o le prometió a esa persona que iba a proteger los datos. No es decirle simplemente, bueno, yo le muestro, pero no vaya a decir nada, jefe. No, pues nada de eso, porque usted, si usted dijo que iba a cumplir con eso, pues debe hacerlo, ¿vale? Porque la persona tuvo la confianza de conversar en la medida en que usted garantizó que iba a proteger su confidencialidad. Y también la custodia, ¿no? De ellos. Por ejemplo, en los temas de violencia y conflicto, son temas que son muy sensibles, o por ejemplo el tema de violencia sexual, es muy sensible. A mí no me gustaría que me hiciera una entrevista y que estuviera volando por la red, ¿sí? Y que después todo el mundo supiera mi vida íntima. Entonces hay que saber cómo hago esa custodia para darle la tranquilidad al sujeto. Eso me puede retrasar de pronto a mí un poco más el trabajo. Y cuando yo ya estoy en campo, es que yo empiezo a percibir los límites que tiene ese sistema social, es decir, hasta dónde voy a obtener información, ¿sí? Cómo va a ser ese proceso de relacionamiento, pero cuando yo ya hago el ejercicio de acercarme, ¿qué fue lo que le pasó a algunos de ustedes? Empezaron a acercarse y dijeron, ah, mire, esto no era tan sencillo como yo creía que era llamar a fulano y a sutano y concretar una entrevista, sino que tarda su tiempo. Hay algo que es supremamente importante, que es mantener, digamos, un equilibrio y es no hacer promesas al sistema social. Yo quiero, por ejemplo, obtener información, entonces les voy a decir a ellos que yo puedo ayudarles con unos cupos en la UIS. Eso no es cierto. Entonces, hay que buscar no hacerle promesas a ese sistema social que ustedes no puedan cumplir. Yo digo que ese ejercicio es como mantener un equilibrio. Hay cosas que uno puede, digamos, ayudar a la gente a hacer, pero no volverse, como decíamos en otra ocasión, un títere, terminar haciendo muchas actividades que no le competen. Y por lo general, el sistema social o el grupo o la institución, por lo general, no tienen muchas razones para rechazar esa investigación. Entonces, en ocasiones se da una apertura, pero una apertura, digamos, casi que porque la gente siente que toca, ¿sí? Porque esto me beneficia, más no porque estén completamente convencidos. Eso ocurre cuando uno llega a perturbar esa cotidianidad de esos sistemas, llámese familia, sujeto, institución, comunidad, en fin. Otra de las dimensiones, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, ¿no? Bien. Otra de los, digamos, aspectos a observar es el acceso a los individuos. Entonces, nos habla el autor de cómo acceder a los actores que realmente son claves. ¿Sí? Hay personas, como hemos conversado, que cumplen todos los criterios, pero a la hora de la conversa, de pronto no fueron muy amplios, no comunicó como yo esperaba que comunicara el problema, no, sí, no era la persona tan clave para mi ejercicio.
Entonces, lo que él nos dice es que durante el ejercicio de relacionamiento nosotros establecemos procesos de negociación con los actores, ¿sí? Para poder acceder a la información que ellos tienen. Y también, por ejemplo, es importante utilizar las estrategias de referencia o lo de referidos. Vale, Silvia. Yo igual voy a dejar la sesión grabada. Entonces, el problema de los nosotros podemos tener una estrategia de referidos, pedirle a alguien que me ayude a obtener digamos, el acceso a algún sujeto. ¿Qué es importante que ustedes desarrollen? ¿Sí? La competencia para el manejo de las relaciones. Como conversábamos en una sesión, en investigación yo no puedo darme el lujo de decir, llegué a una institución y me cayó alguien mal, ¿no? Entonces, de malas. No, en investigación no. Bueno, en investigación y en otras cuestiones, porque nosotros somos trabajadores sociales. Entonces, cuando estamos en el ejercicio de nuestra profesión, hay que aprender a saber cómo hacemos una lectura y un manejo de esas relaciones interpersonales. Eso nos va a garantizar a nosotros la apertura del sujeto, del sistema, ¿sí? Mayor información de la que nosotros estamos, digamos, buscando también. Y hay algo que él nos habla que Flick conversa y es respecto a la extrañeza y la familiaridad. ¿Qué es eso? Es negociar la proximidad y la distancia que yo voy a establecer con la gente. ¿Qué tan próximo y qué tan distante debo estar? Yo digo que es un ejercicio de equilibrio, ¿sí? No es, digamos, volverse uno un trabajador extra de una institución o no es uno hacer todas las tareas que la persona le pide, pero también uno puede, digamos, negociar hasta qué punto, ¿sí? Va a ceder o va a colaborar o va a apoyar alguna actividad o algo para poder obtener esa información. Entonces, ellos nos hablan de unos roles, él nos habla de unos roles por los cuales uno puede transitar mientras está en el proceso de cambio. Estos roles son como cuando usted llega a un ambiente laboral. Cuando usted llega a un ambiente laboral, para la gente los primeros meses, usted no es ni siquiera el nuevo, es el extraño, ¿sí? Entonces, y después empiezan a verlo de manera recurrente, entonces dicen, ah, sí está por ahí. Por allá al año la gente va a decir, ay, es el nuevo. Lo mismo ocurre acá en campo. Entonces, cuando usted llega la primera vez y va a presentarse y va a conocer a alguien o en una institución, usted es el extraño o la extraña, ¿sí? Entonces, es una persona que viene de vez en cuando, que llegó un día a hacer una investigación sobre algo, pero entonces en ese momento uno tiene el rol de ser un agente extraño. Como uno empieza a asistir al lugar o a conversar más con la persona, pues empieza a convertirse, va a transitar al rol de visitante, ¿sí? Luego de ello ya podemos hablar de un rol de iniciado, que es decir, es la persona que uno ya conoce como el nuevo. Dice uno, ah, ya llegó Joana, ah, ya llegó Licia, ah, ya llegó Luisa. Entonces, uno dice, ya es el iniciado. Y luego el último es alguien que ya se entiende, la persona lo percibe como alguien que ya está adentro, ¿sí? De la institución, o sea, ya hay más familiaridad. Entonces pasamos de la extrañeza a la familiaridad. Yo puedo salir una vez he establecido una relación próxima o estrecha, puedo. Entonces, puedo después reducir las visitas hasta el punto de desaparecer en esa relación, ¿sí? Ahora, desaparecer lo hablo en el sentido de saber salir de la relación que se establece, ¿no? No simplemente no volver. No volver, recogí todo, llegué, todo el mundo era muy querida tal, y después recogí, me fui y por allá no regresé nunca más. Entonces, hay que saber que ese proceso de relacionamiento que yo voy a considerar, debo planearlo también en mi proyecto de investigación. Debo saber cuáles son los pasos, las etapas, las fases por las cuales voy a transitar. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Pregunta, comentario, algo que les haya llamado la atención de la lectura, siguen por ahí. Profe, pues a mí me parece interesante que, por ejemplo, en cuanto a lo de las definiciones del rol, aparecía que Lau y Wolf describen la entrada al campo como un proceso sociológico de aprendizaje. Eso lo interpreté como, pues, la sociología, pues, porque uno está estudiando las relaciones de las personas y, pues, está aprendiendo también de ellas, ¿no?
Y profe, había algo que pues, me llamó la atención, para eso era, eso era de acceso al campo, y era que también decían que los roles al descubierto y encubierto, que para tratar los campos sensibles, pero esto no crea, es que esto ya había pasado en otra lectura, el ocultarle el rol real a una persona dentro de la investigación no puede ocasionar problemas, porque qué tal que de pronto otra persona sí le diga a lo que viene uno a hacer, y uno pues le ocultó esa información a una persona para poder acceder a esos temas sensibles. Entonces Sí, eso bueno, eso es una cuestión que uno va midiendo, muy bien, Lindsay, que uno va midiendo en la relación, ¿no? El autor hace, digamos, eso de esa sugerencia de estar y no estar, o del rol oculto y el encubierto y el no encubierto, lo hacen en especial relación para cuando uno va trabajando, por ejemplo, temas, él pone el ejemplo del tráfico de drogas, ¿no? Entonces yo quiero hacer un estudio sobre tráfico de drogas. Entonces digo, bueno, pues yo no me voy a volver amiga de los que trafican, pero voy a mirar como una persona corriente cómo se compraría, digamos, droga, el microtráfico. Entonces a mí me han dicho, por ejemplo, que hacia la cuarta venden droga. Entonces voy a ir caminando un día y voy a ir describiendo mis experiencias y voy a comprar, a ver cómo es el proceso, a ver qué siento, cómo está el ambiente, cómo está la gente, qué observo, ¿sí? Claro, hay que tener cuidado de salvaguardar la vida, ¿no? Y hay que tener cuidado, digamos, de la información que se da, y hay que, por ejemplo, hay un autor que yo les he dicho que me gusta mucho, que es Erving Goffman. Él tiene un libro que se llama Internados. Entonces, él para poder ingresar, él lo que hizo fue un análisis de los sistemas de salud en Estados Unidos, y en este libro, él lo que nos va a contar es cómo él pidió el acceso a la institución. Los de la institución sabían, pero los actores como tal, ellos no sabían. Ellos sabían que él se infiltró como si fuera el auxiliar de deportes, alguien que no tenía mucho poder, alguien que no iba a ser de pronto tan traumático para la interacción, ¿sí? No iba a entorpecer tanto la relación. No es lo mismo si hubiera entrado como médico, ¿no? Él es el médico en una institución. Entonces, él, siendo el auxiliar, pudo observar cómo era que se trataban los enfermos psiquiátricos y construyó el concepto de institución total, ¿no? ¿Qué es una institución total? El ejercicio de él me parece muy chévere, ayudó muchísimo al sistema de salud, sobre todo de salud mental, y, y él participó de las dos maneras, fue encubierto, y pues los directivos sabían cuál era, digamos, cuál era su rol. Hay unas personas que pueden saber y otras que no, pero eso es cuando podemos tener control sobre, digamos, una institución. De resto, pues hay que tener cuidado con el acceso, ¿no? No es que yo voy, digamos, yo quiero estudiar conflicto armado, entonces me voy a ir a la zona donde hay en este momento más problemas, a pasar de encubierto, ¿no? O sea, todo siempre con el debido cuidado. Pero muy bien, Lindsay. Muy bien, chévere. Me gusta que hayas hecho la lectura. Creo que el resto también. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Al menos pongan en el chat que no. Vamos a decir, no, ahí no está. Bien. Vamos a conversar entonces ahora acerca de la transcripción y otros aspectos artesanales que debemos tener en cuenta en la investigación cualitativa. Ojo con esto ya es la parte operativa, ya es de organización. Mire, la gestión de la información va a ser vital para que nosotros podamos obtener los resultados o los hallazgos del tiempo que requerimos, para que nosotros podamos hacer un análisis minucioso, para que nosotros podamos mantener esos criterios, esa rigurosidad que nosotros estamos estamos buscando. Entonces, es importante tener en cuenta algo que hemos conversado ya en otra sesión, y es que los datos como tal se construyen, ¿sí? Yo construyo un dato en investigación cualitativa. ¿A qué se refiere eso? A que, por ejemplo, en el proceso de gestión de la información, soy yo, el investigador, quien está indagándole al sujeto y está buscando construir, por ejemplo, su percepción frente a la violencia sexual, o su percepción frente, no sé, a la violencia intrafamiliar. Entonces,
en esa medida yo estoy orientando el diálogo, algo que pertenece al sujeto, que está en su mente, que está sí, en su mente como tal, yo voy a materializarlo a partir de un discurso que después voy a ubicar en un texto. ¿Por qué es importante hablar de métodos, técnicas y procedimientos? Diríamos que es algo netamente operativo y que es importante dejar que la persona lo descubra y revise sus formas de organización. Es importante hablar de estos aspectos en la medida en que nosotros debemos garantizar una correspondencia entre los aspectos operativos y los aspectos epistemológicos. Entonces nosotros deberíamos, por ejemplo, yo no voy a aplicar, estoy diciendo que estoy haciendo una cualitativa y solo hago una encuesta, ¿no? Entonces, no, técnica, procedimiento y método están articulados con esa concordancia teórica que nosotros tenemos y epistemológica. Por eso ustedes, por ejemplo, si hicieron aplicaron una técnica de historia de vida, ella va adecuada a su intención en la investigación. Y dentro de esos ejercicios de colecta, la transcripción es fundamental para poder obtener, digamos, para poder hacer la siguiente fase que vamos a trabajar, que es la fase del análisis. Denme un segundo acá, por favor. Bien, ¿siguen por ahí? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, digamos, la transcripción va a ser relevante para garantizar esa rigurosidad que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo primero que uno hace una vez uno va haciendo la colecta? Bueno, no uno termina de hacer la colecta, pero ¿qué es lo primero que uno debe realizar? Lo primero que se debe realizar es un inventario de insumos, ¿sí? Los inventarios de insumos me permiten a mí tener mejor control de la investigación, me permiten a mí poder saber, por ejemplo, qué elementos son los que yo tengo, ¿sí? En ocasiones, yo tenía uno gigante que quería mostrarles, pero se me perdió del rastro. En ocasiones nosotros, digamos, por ejemplo, ahora va a ser muy sencillo poder gestionar esa información que tenemos, ¿sí? Porque voy a inventar, porque son apenas unas entrevistas, unos diarios de campo, entonces va a ser sencillo para nosotros poder hacer eso. Pero en ocasiones uno durante el ejercicio de campo y en la investigación cualitativa tiene demasiadas insumos. Debe llevar un control riguroso de los insumos. Entonces, para tener un control riguroso de los insumos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Hacer ese inventario. Entonces, ese inventario, como ustedes lo observan acá, es una tabla en la cual yo digo, bueno, finalmente, ¿qué es lo que yo tengo? Entonces, yo hice talleres, hice entrevistas colectivas, hice diálogos semiestructurados, hice encuentros, ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? Entonces, esto es muy similar a como lo van a ver en sistematización de experiencias. Uno en la sistematización de la experiencia, por ejemplo, yo quiero sistematizar mi experiencia docente. Entonces voy a hacer una matriz con unos inventarios de mis insumos. Entonces digo, bueno, para mis insumos, ¿yo qué tengo? Tengo todos los planes de formación, tengo las rúbricas, tengo, digamos, algunos trabajos que he calificado, tengo para analizar el proceso de los estudiantes, o sea, es hacer ese inventario de la información que yo tengo, ¿sí? Entonces, cuando lleguen a sistematización se van a dar cuenta que ella es muy similar a la cual. Entonces, dentro de este ejercicio de el inventario de insumos, lo que hago es decir qué técnica o qué instrumento tengo. A ese instrumento, ¿qué le voy a asignar? Aquí empezamos el proceso de codificación. Le voy a asignar un código. Entonces yo digo, mire, todos los que se llamen entrevista semiestructurada van a tener el código ESE. ¿Sí? ¿Cuántos tengo? Tengo 12. ¿Y en qué tipo de archivo lo tengo? Lo tengo en audio. ¿Sí? Entonces debo tener, digamos, una carpeta en donde tenga los 12 audios de la entrevista semiestructurada. ¿Sí? También debo tener un espacio, ojo, entre mejor tengo organizada la información, va a ser mucho más fácil gestionar, ¿vale? Debo tener otro que sea una carpeta con los diarios de campo.
Diario de campo, le ubico mi código, cuántos tengo y qué tipo tengo. Tengo notas textuales. Debo tener otro que se llame grupos focales, por ejemplo. ¿Cuántos grupos focales hice? Aquí le pongo el código, cuántos hice y el tipo. Talleres, el código, la cantidad y el tipo que tengo. Entonces, ese inventario me permite a mí darme cuenta qué tanta información tengo, ¿sí? Por ejemplo, las compañeras o los compañeros que hicieron aplicaciones ya, pueden empezar a registrar sus diarios de campo, ¿sí? Si tomaron observaciones, así sean pequeños, pero ahí están, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es hacer, cuando vamos a empezar el proceso, es hacer un inventario de los insumos que nosotros tenemos para proceder al ejercicio de transcripción, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, uno tiene audios, vamos a volver los textos. Entonces, el proceso de transcribir va a ser fundamental en la investigación cualitativa. ¿Qué me permite la transcripción? Me permite dos cosas principales: conocer las fuentes, es decir, saber qué fue lo que se dijo en la entrevista, cómo se dijo, sobre qué se habló, y a su vez valorar esa capacidad para aplicar las entrevistas, ¿sí? O sea, darme cuenta qué tan bueno o no soy para hacer el proceso, digamos, de relación o interacción o el diálogo con el sujeto. Entonces, ustedes van a encontrar que a medida que avancen en su proceso, esta es una de las tareas que uno tiende a delegar, o a veces entre los mismos grupos tienden a decir: yo hago las entrevistas y usted transcribe. Entonces, ese no es un buen hábito, y menos cuando estamos aprendiendo, porque precisamente el proceso de aprendizaje implica que yo sepa qué trabajo tiene una entrevista, cuánto me cuesta a mí, por ejemplo, en términos de tiempo, poderla hacer, una transcripción. Eso me permite a mí conocer la fuente como tal. A veces uno no aplica en la entrevista, pero uno puede conocer esas fuentes, saber qué me dijo, cómo lo dijo. En ocasiones las personas elevaron el tono de voz, y como yo entrevisté, soy la persona que puede decir que ahí elevó el tono de voz o que se molestó. En fin, soy yo quien puede determinar esas cuestiones, y a su vez voy a poder darme cuenta qué tan bueno o no soy para la entrevista, ¿vale? Entonces, después ustedes lo van a delegar, pero por ahora no es el momento, ¿sí? El momento es de uno aprenderlo a hacer y de darse cuenta de qué habilidades tiene y qué debe potenciar. Entonces, no obstante, aunque ella es delegada a terceros, ojo, cuando ustedes la vayan a delegar, aún así tienen que hacer el proceso de veeduría de esas transcripciones. Yo no me puedo confiar en que, ya tengo las 200. Nosotros, recuerdo que trabajábamos en esos proyectos de memoria que la colecta es amplia, amplia, amplia. O sea, uno trabaja, eso habían casi 100 y pico de audios, y los audios duraba cada uno como 2 horas, 3 horas. O sea, eso son muchas entrevistas, es mucho material. Y lo que se hizo fue contratar transcriptores para que la gente ayudara a hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Y qué teníamos que hacer el equipo de investigación después? Pues volver y revisar que esa transcripción estuviera bien, porque la persona que no está en campo desconoce lo que ocurre y puede que ponga otro término que no sea adecuado, ¿sí? Para el momento de la transcripción, porque ellos tienden a cometer una serie de errores que van a poner en riesgo la rigurosidad. Entonces, es importante, si se delega, hacer el proceso de veeduría. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Nada? Bien. Entonces Profe, vamos a... Dime. Sí. profe, bueno, su merced sabe que nosotros estamos haciendo como el método narrativo, ¿sí? Sí. Entonces, en la parte de, nosotros teníamos esa duda porque en la parte de las transcripciones, cuando nosotros pues vayamos como a colocar, y pues si lo queremos hacer como digamos desde ese método, uno transcribe como tal, como está la entrevista, o uno hace como tal ese proceso narrativo de una vez. Bueno, lo primero es transcribirla como tal, como está, ¿sí? En crudo, para poderla ver, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Después, cuando empecemos a hacer el análisis, es que empezamos a tomar los segmentos de textos, a recomponer la historia, pero primero necesitamos tenerlas en plano, ¿vale? Ah, bueno, profe, Y gracias. completas, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, hay
Proyectos de investigación en donde la persona o el investigador es muy hábil para el ejercicio de análisis. Entonces, como son muy hábiles, ellos no transcriben todo, simplemente escuchan los audios y transcriben lo que sienten lo que sienten que necesitan, ¿no? A mí eso me parece en cierto modo riesgoso en la medida en que a veces hay cosas que uno cree que no necesita, pero después se vuelven emergentes. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando el tema de conocimiento y feminismo y ahí me sale mucho lo de las relaciones con amigas, todas me lo hablan y yo nunca lo transcribí porque eso no era algo que estaba buscando. Se puede que se me escape ese dato, ¿sí? Pero hay gente que hace el análisis sin transcribirlo todo. Yo digo que eso es cuando uno ya tiene una gran pericia en la investigación, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, un compañerito en historia que él siempre nos hablaba acerca era de la importancia de conocer la fuente. Entonces, ¿cómo hacía él para conocer la fuente o qué nos enseñaba? Nos decía, mire, hay que ponerse los audífonos y escuchar las entrevistas una y mil veces, ¿sí? Entonces él podía navegar, ya sabía quién habló, en dónde habló, se sabía todas las historias, hay que hacerlo, ¿sí? Eso también es muy importante. Entonces, digamos que como primera medida vamos a hacer el ejercicio de transcribirlo todo. Ahora, ¿qué podemos suprimir de la transcripción? Que de pronto no va a ser muy relevante ahora para nuestro caso. Por ejemplo, la primera parte cuando uno está conversando, que uno le dice, bueno, muy buenos días, mi nombre es Joana, en este momento vamos a hacer, sí, eso. Esa parte yo creo que puede ser, no debe ser transcrita, ¿no? Porque uno está hablando, en realidad no va a ser algo que uno vaya después a analizar. ¿Bien? Entonces, pero por lo general es mejor hacer la transcripción de todo. Ahora, hay una duda siempre que es en cómo transcribo. Si la persona me está hablando, por ejemplo, si la persona dice, yo me fui de la casa, ¿sí? Entonces, ¿lo pongo con J o lo pongo con F? Ese fui. Entonces, yo, ¿qué considero? ¿Sí? Algunos investigadores les gusta ubicarlo, yo me fui para la casa. Yo creo que, por ejemplo, si yo estoy hablando con el gobernador, ¿sí? Y el gobernador me dice, yo me fui para la casa, al momento de hacer la transcripción, yo digo, uy, qué oso, le pongo la F, ¿sí? Pero si yo estoy hablando con un campesino y el campesino me dice lo mismo, entonces yo le dejo la J para que se note que es un campesino. No. Si nosotros estuviéramos haciendo un análisis, digamos, desde la semiótica o quisiéramos saber, digamos, los modismos o las formas de hablar de una población determinada, va a importar que se escriba tal cual como se pronuncia. Si no, no es necesario para nuestra investigación, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Lo que sí no puedo hacer, cambiar lo que la persona me está diciendo o agregar algo más o modificarlo como lo dijo, no, tal cual como lo dijo, pero digamos, a mí me gusta, por ejemplo, dejar bien para la gente a la que le hago la entrevista, entonces yo no voy a poner expresiones que no sean correctas, ¿vale? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a mirar qué cuestiones debo considerar al momento de hacer las entrevistas. La primera de ellas es que yo debo enumerar y nombrar cada uno de los documentos que tengo. Dime, Diego. Profe, en ese caso que usted menciona, entonces sería como la transcripción de la entrevista, sería más como un ejercicio de intersubjetividad, por así decirlo. ¿A qué te refieres con eso? O sea, por lo menos en lo que su merced decía que el uso de las letras o las expresiones de la persona, entonces lo que hay que buscar es como por así decirlo, modificarlas o se dejan tal como la persona las dice. Tal como las dice, pero yo lo que digo es no dejar el error en la expresión, ¿sí? Por ejemplo, yo te digo fui con J, ¿sí? Solo me ocurre esa hora, ¿sí? Te digo fui, te digo fui. Entonces tú no vas a poner en el escrito fui, pones fui, ¿sí? ¿Cómo es? Ah, ok. ¿Sí? Sí, ya entendí. Pero Sí, no cambias las palabras. sí, claro. Por ejemplo, yo digo me sentí triste, entonces tú pones me sentí deprimida, ¿no? Eso sí no. ¿Sí? Sí. Vale. Bien. Entonces, gracias por tu pregunta. Entonces, lo que debemos hacer, lo primero es enumerar y nombrar cada uno de los documentos. Ahora vamos a estudiar al paso a paso cada uno de ellos. Debemos identificar, por ejemplo, en ese guión de transcripción, la voz del entrevistador y del entrevistado. Eso es lo que debe aparecer. Debemos hacer una numeración de cada línea o cada párrafo al margen
de la transcripción. Esa numeración, ¿para qué? Nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al análisis que eso hace parte de la codificación y la codificación es construir ese sistema de referencia para después yo poder citar el texto del actor en mi documento, ¿sí? Entonces yo esto lo vuelvo como un sistema de referenciación. Y debo construir o manejar códigos para las expresiones, las emociones, los cambios en los tonos de voz, y si por ejemplo llega a haber, digamos, algún error en los audios, ¿sí? Entonces vamos ahora a estudiar cada uno de los ejemplos que les voy a presentar. Entonces iniciemos. Enumerar y nombrar cada uno de los documentos. Entonces resulta que ustedes tienen un audio. El audio uno lo llama así, porque uno fue, hizo las entrevistas y se acuerda que le hizo una entrevista a don Alberto, a doña María, a don Pedro, a doña Marta. Y aquí ubica, en una tabla, ubica la duración del audio. Y dice, bueno, este audio tiene 22 minutos, este 40, este 28, sí, minutos y segundos. Es importante apuntar. Minutos, segundos, bueno, aquí ustedes le dejaron para milésimas. Pero entonces, minutos y segundos. Estos audios yo los debo transformar en un código del archivo que me va a salir en Word, ¿sí? Entonces, este audio de Alberto corresponde al archivo de ¿quién? De una entrevista semiestructurada. Mire, aquí el código de entrevista semiestructurada es ES. ¿A quién se le aplicó esa entrevista? Entonces, este es mi actor 1. Yo dije que iba a reemplazar los nombres, entonces no le puedo dejar a Alberto. Entonces le pongo actor clave 1, ¿sí? Como para mi investigación es importante definir o identificar el sexo, le voy a ubicar el sexo. Esto es un hombre, ¿sí? Y para mi investigación es importante el estrato socioeconómico de la vivienda en que habita, que es 5, entonces lo dejo. ¿Cuáles son los elementos que son fijos en las codificaciones? O sea, que realmente uno siempre los va a necesitar. El tipo de instrumento seguido de el número consecutivo de la aplicación. Entonces, si es un diario de campo, entonces diario de campo, investigador 1, ¿sí? Entonces, estos datos son los que van a variar. ¿Sí? Si yo necesito identificar el sexo, identifico el sexo. Si yo necesito identificar la edad de la persona, la pongo acá. Si yo necesito decir, por ejemplo, que la persona es víctima o victimario, lo pongo acá. Si yo necesito poner que, por ejemplo, es funcionario o profesional de trabajo social, este es de psicología, este es de pedagogía, lo pongo acá. Sí, para mí es importante la profesión, ¿sí? Estos datos son los que varían. Los que permanecen son el tipo de instrumento y el consecutivo del actor, ¿vale? Ahora, ¿qué recomiendo yo? Que usted cree una carpeta en su escritorio, la cual llame carpeta de análisis, porque esa va a ser el insumo del análisis. Allí usted va a mantener una subcarpeta con sus audios, es decir, con todos estos que aparecen acá, y una subcarpeta con las transcripciones, es decir, con estos archivos que tenemos acá, ¿sí? Entonces, debemos crear, para mejorar la gestión, 2 carpetas. Una, bueno, la de análisis con 2 subcarpetas, la de audios y las transcripciones. Diego, ¿me querías preguntar algo más? No, profe, qué pena, se me olvidó bajar la mano. Vale, no, no me di cuenta. Bien. Entonces, digamos que esto es lo de enumerar y nombrar cada uno de los documentos. Esto es establecer el código. Yo debo, mediante un esquema gráfico, decir qué significa cada uno de los elementos de mi código. Después vamos a ver cuando lleguemos a análisis que yo les voy a decir, identifique, ponga en un ejemplo un código e identifique qué elementos corresponden a cada uno de ellos. Esto es para construir nuestro sistema de referenciación. Hasta ahora no he empezado a hacer la transcripción. Ahora sí. ¿Qué es lo que me dicen? Debo identificar cuando voy a hacer la transcripción como tal, la voz, las voces, el entrevistador y el entrevistado. Eso es un concepto, digamos, básico o lo mínimo que debe tener. Entonces, por ejemplo, E de entrevistador y AC4 de actor clave 4. Así yo voy a poder tenerlo. Aquí ya no es necesario, digamos, en la transcripción que yo ubique a todo el código que yo tenía en la entrevista, ¿sí? ESE, AC4, H, 30 años, no. Simplemente el consecutivo, porque ya sé que el consecutivo está ligado, pues, a esa misma entrevista y que estoy en la entrevista.
Y otra cuestión que debo hacer es enumerar cada línea o cada párrafo. Vamos a ver en el software, cuando estemos en la clase de software, que él no hace la numeración línea por línea del documento, sino que él lo que nos hace es la numeración por párrafos. Entonces, en la parte, digamos, práctica, voy a hacer acá el ejemplo. Acá estoy abriendo una hojita de Word para decirles qué es lo que uno hace. Entonces, yo tengo acá mi entrevista. Esta va a ser el lugar en donde voy a hacer la transcripción de la entrevista. A mí me gusta, o yo tengo el hábito igual de ponerle acá el código, ¿sí? Entonces yo digo, eso es un hábito que tengo. Digo, entrevista semiestructurada, actor clave 1, es un hombre de 30 años que habita en un estrato 4, ¿sí? Esos son los códigos, recuerden, los fijos, ¿sí? Y los variables, que son estos de acá. Estos son los que pueden, digamos, ser más flexibles. Bien, entonces, listo. Ahora se los señala en colores, pero no es necesario señalarlos, solo para que tengan en cuenta cuáles son los fijos y los variables. Estos variables los determinan ustedes. Entonces yo empiezo acá, entrevistador, ¿sí? Y actor clave. Entonces voy a darle actor clave, aquí le voy a poner nuevamente qué actor clave es, para cuando empiece el ejercicio de, digamos, análisis, pueda identificarlos. Entonces, esto es lo de identificar las voces. Entonces, yo voy a tener aquí mi documento, actor clave 1, ¿sí? Con lo que ellos me van diciendo. Cada cosita que la persona me va diciendo, entonces yo voy a ir luego escribiendo lo que ellos me dijeron, lo que yo le pregunté, ¿sí? La pregunta que yo le hice, bueno, en fin. Ahora, ¿qué es eso de enumerar las líneas o los párrafos? Entonces, es ponerle un número en el lateral. Ese número para el sistema de referencia que les digo que vamos a construir. Entonces, en la transcripción yo me ubico acá en diseño de página y en diseño de página le doy números de línea y le doy número continuo, ¿sí? Que es el que voy a utilizar. Entonces, a medida que yo dé un enter o baje, él va a darme números en las líneas que yo tengo, ¿sí? Ahora, voy a darle archivo, guardar como, y voy a ponerlo en mi carpeta que he creado. Escritorio. A ver, yo por acá hice una que dice análisis. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es la recomendación? ¿Cómo la voy a guardar? Pues como dije en el código que se iba a llamar, ¿sí? Este es entrevista semiestructurada, actor clave 1, un hombre de 30 años que habita en un estrato 4, ¿sí? Ahí lo voy a ubicar. El tipo de instrumento, el consecutivo y los adicionales que para mí son importantes. Entonces, ojo con estos adicionales. Si yo después quiero comparar, por ejemplo, la percepción de hombres y mujeres, entonces va a ser importante definir el sexo. Si yo después quiero mirar la perspectiva del trabajador social y del psicólogo, entonces van a ser importantes. Igual creo que ya me quedó claro. Entonces lo vamos a poner ahí y ahí voy a guardar, voy a ir guardando mis transcripciones. Esta es la primera. Entonces así, con la segunda, con la tercera. ¿Qué vamos a hacer para el curso? Para el curso vamos a tenerlas por archivos separados, ¿sí? Vamos a tenerlas de dos formas. Una por archivos separados y un formato en donde estén todas compiladas. Entonces, aquí ya terminé, digamos, este es el de las individuales. Después me abro otro archivo nuevo y ahí voy a traer y voy a copiar y pegar todas mis entrevistas, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, esta, que es actor clave 1, que va hasta acá. Entonces, lo ubico acá, ¿sí? Luego de esto viene entrevista semiestructurada, actor clave 2, que es una mujer de 20 años que habita en un estrato 3, ¿sí? Lo voy a poner aquí mismo. Este sería mi archivo compilado. Y la numeración es consecutiva, ¿sí? Entonces vamos a guardarlo para el curso de las dos formas. En un archivo individual y en uno que sea compilado. Este es mi compilado, entonces lo voy a nuevamente ubicar acá. Y aquí voy a ponerle entrevistas compiladas, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a tener así? Uno para el análisis manual y otro que debe tener una numeración continua y otro para
el análisis a través de software, ¿sí? Ahora, si no lo quieren dejar separado, unido, no quieren hacer una compilada, lo pueden dejar separado, pero cuando abran, por ejemplo, entonces, por ejemplo, esta es la primera, voy a abrir la segunda, ¿sí? Entonces voy a archivo nuevo. Voy a crear, esta es mi entrevista semiestructurada, actor clave 2, una mujer de 20 años que habita en un estrato 3, ¿sí? Entonces, esta es mi segunda. Entonces, lo que debo hacer es que si, por ejemplo, AC2, AC2, es que si, por ejemplo, acá mi numeración terminó en 20, acá debe empezar en 21. Entonces, vengo a diseño de página, números de línea, y aquí le doy opciones y ubico, opciones no. Ay, ahora me enredé. Bueno, él me permite acá poner, reiniciar en cada página, continua. Creo que aquí me la va a poner desde 20, pero uno le puede ajustar acá el número. Porque ahora me tomo el pelo. Bien, acá no tiene que empezar en 1, tiene que empezar en 20. Les prometo que lo busco y les digo cómo se puede acá. Así, mira acá. Iniciar en 21, ¿sí? Entonces, aceptar, aceptar, ¿sí? Entonces, acá ya está la continuación. Si lo quieren dejar por separado, si no quieren hacer la compilada. ¿Sí vieron cómo era? Números de línea, opciones de numeración de línea, acá nuevamente números de línea y establezco en qué quiero que inicie. ¿Bien? Bien. Listo. Si lo quieren dejar de separado y no quieren hacer el archivo compilado. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Entonces este lo voy a guardar como análisis. Entrevista semiestructurada, actor clave 2, una mujer de 20 años, que habita en un estrato socioeconómico. Entonces ahí lo puedo guardar por separado, pero la numeración debe iniciar en donde terminó la otra. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, entonces hasta ahí, dime. Profe, yo tengo una duda, por ejemplo, que uno está haciendo la entrevista y tal vez una persona llegó y interrumpió. Por ejemplo, en nuestro caso, que le estemos haciendo una entrevista a un padre, sí, de familia, y de pronto llegó el hijo y le preguntó algo y entonces quedó ahí en la entrevista. ¿Eso cómo se agregaría? Ah, muy bien. Esos son los códigos, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a conversar. Muy bien, Lindsay. Entonces, los códigos, hay que manejar códigos en la entrevista, en los procesos de entrevista. Yo tengo códigos para diversas, o sea, se construyen códigos para diversas cuestiones. Los códigos, por ejemplo, les quiero mostrar, creo que es esta. Hay unos códigos que son, hay una, digamos, como una lista de códigos que son muy conocidos. Les voy a poner esa lectura en el chat de una vez para que por favor alguien pues la copien, la tengan ahí a la mano, aquí la tienen. Esta lectura la pueden descargar y pueden guiarse por esos códigos que utiliza ese investigador. Los códigos de transcripción de Jefferson es una adaptación, por ejemplo, en este que se hace a las ciencias sociales. Esta es porque resulta que en otros países o en otras, o en unos niveles de investigación de pronto un poco más avanzados, se paga por la transcripción y hay personas que se dedican al proceso de transcripción, de transcribir entrevistas. Ese es su trabajo. Entonces, digamos que acá hay como unos que son estandarizados. Uno puede construir sus propios códigos, pero puede también utilizar los que aparecen acá. Entonces, mire, aquí él, por ejemplo, dice que va a utilizar, se utilizan corchetes para cuando hay solapamiento de los hablantes. Entonces, por ejemplo, aquí dice, antes me dijo que abandonó la escuela, entonces la persona interrumpió y miren dónde aparece la voz, me echaron. Ah, entiendo, ¿sí? Entonces, esto es, por ejemplo, él lo utiliza para el solapamiento. El signo de igual, por ejemplo, lo utilizan para cuando no hay un intervalo de tiempo.
¿sí? Entonces, su nombre era y la otra persona una vez respondió Carlos, ¿sí? Entonces, también nos dice que suele utilizarse para señales de interrupciones. Mira, la que nos preguntaba Lindsay, ¿sí? Algo que también puede hacerse con corchetes. Entonces, yo podría poner entre paréntesis, por ejemplo, se interrumpe la conversación, ¿sí? Pero también podría utilizar un código como este, que es el de igual, ¿sí? Entonces, este, que es el de números, este es para las pausas destacadas. Entonces dice, bueno, yo no pude hacerlo, ¿sí? Duró más o menos estos segundos en silencio. El subrayado, para cuando la persona le hace énfasis a una palabra, ¿sí? Entonces, ¿fuiste tú entonces? No, tú fuiste. Yo no estaba ese día, ¿sí? Cara dura. Entonces, yo entiendo acá que hay un acento. Eso, digamos, va a ser. Ahora, ¿eso qué me permite a mí en el análisis? Poder entender un poco más, por ejemplo, si la persona me habla con ironía, me dice, no, pues yo estoy feliz con la educación virtual, ¿sí? Entonces ahí se nota cierto tinte irónico, entonces yo lo puedo poner, habla con ironía, o ¿sí? Lo puedo poner la expresión o puedo crear un código para ello. Este, por ejemplo, es de serie de puntos, es cuando hay un alargamiento de un sonido, no, no puede ser, sí, mi amigo mío, así es, increíble. ¿Sí? Entonces aquí hay una prolongación de las palabras. Ahora, estos son unos códigos mucho más formales. Si ustedes lo quieren utilizar, si quieren tomar esta guía, pueden hacerlo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hay caritas hasta felices para saber si está riendo, si está triste, en fin. Entonces uno los puede ubicar. Ahora, pero también podemos crear nuestros propios códigos. Yo digo que las emociones, sentimientos o cualquier evento se señala, se puede señalar, por ejemplo, en este caso se señaló entre corchetes y se puso en la descripción, ¿sí? O si guarda silencio, o si llora, o si ríe, o si eleva la voz, o si se entrecorta, también puedo hacerlo de esta manera. Entonces debo crear ese sistema de códigos. Yo debería hacer esto, por ejemplo, las compañeras que ya hicieron aplicación, uno determina con ellas, bueno, para transcribir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner las emociones así y vamos a marcar tal cosa, ¿sí? Antes de iniciar la transcripción. Y luego de ello, entonces viene este que este es uno de los más utilizados. Este se llama error de origen. El error de origen hace referencia a aquellas, digamos, partes del audio que tienen algún problema. Yo estoy escuchando y no entiendo lo que la persona me está diciendo. No me lo voy a inventar. Entonces simplemente la persona dice, me fui para, y ahí no se escucha. Y no se escucha. Y yo lo repito y no escucho. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Me invento? ¿Me fui para la tienda? No, lo que hago es que pongo me fui para y luego pongo error de origen y este debe estar seguido, se recomienda que esté seguido del minuto y los segundos a fin de que en caso de ser necesario, otro sujeto, digamos el que aplicó, pueda regresarse y decir, ah, muestra a ver qué es lo que dice, ah, yo sí entendí, era tal cosa y la complementa. Entonces es importante hacerle marcas al documento del lugar en donde no se escucha de pronto el audio. Este es uno de los más usados y es el mínimo que deben usar en relación con las otras. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, acá hay, sí, hay este que es de puntos suspensivos y aquí miren, silencio, dice mientras pones el ceño, entonces uno va ubicando los códigos a medida que va haciendo la transcripción. ¿Vale? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Por ahora no. No, profe, por mi parte no. No. Bien, entonces resulta que, como les decía, hacer la transcripción es uno de los trabajos que toma mucho más tiempo. Ella demanda en proporción más o menos 10 minutos de audio, son 30 minutos de transcripción. Entonces, por ejemplo, imagínense un audio que dura 1 hora, que dura 2 horas. Entonces se gasta muchísimo tiempo en ello. No hay hasta el momento un programa de inteligencia artificial que yo le ponga el audio y él me transcriba tal cual. No, hay algunos esfuerzos. Hay gente que dicta en Google, hay gente que por ejemplo, lo que hace es que le pone la grabadora y también lo arregla. Hay personas que han comprado, hay un programa que está en el mercado que se llama Dragon. Él es uno de los más avanzados, digamos, en esto, pero aún así todavía uno pone el audio y después le toca regresarse, hacer la revisión. Para poder utilizar generalmente esos programas de transcripción, uno debería tener un audio limpio, ¿sí? Es decir, un audio con menos ruido. Generalmente cuando nosotros estamos en estos cursos hacemos
la captura de la información con nuestro celular o con nuestro dispositivo y digamos ellos no eliminan el ruido. Cosa muy diferente si yo tengo una grabadora periodística de esas de Sony, que son, a mi parecer, las mejores, no es que yo trabaje para Sony, pero ellas aíslan el ruido, ¿sí? Nos permiten a nosotros mejorar, digamos, la captura de la información. Al respecto a eso, nosotros tuvimos un compañero que le dieron el dinero para comprar una grabadora y él llegó contento porque lo que le dieron para una, él llegó con 3. Y cuando nos fuimos con esas 3, ninguna servía. Entonces es bueno que ustedes, digamos, cuando tengan la posibilidad y si se dedican a eso y si lo van a hacer, pues consigan una grabadora que sea buena y que les permita, digamos, les garantice que ustedes no vayan a perder la información, ¿sí? Entonces, una cuestión es lo de la transcripción. En esa medida, como no tenemos un programa que nos transcriba de manera fiel y todo, yo recomiendo que se busque un programa para reducirle la velocidad al audio, porque se pierde muchísimo tiempo mientras yo escucho, detengo, luego voy y escribo, luego detengo, luego doy play, luego detengo. Entonces, mientras hago todo ese movimiento, pierdo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Yo utilizo uno. Ahora, hay muchos, ¿sí? Hay muchos en el mercado y hay muchos que ustedes pueden descargar y demás. Me imagino que ahora con las aplicaciones de los celulares debe haber otro ahí que sea más sencillo. A mí este me gusta, ¿por qué? Porque reduce la velocidad del audio y él no distorsiona la voz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se llama Sound Organizer. Aquí les voy a poner en el chat el link en el cual ustedes lo pueden descargar. Hay 2 versiones. Yo tengo la más antigua, que es esta. Hay una que ya es la 2 punto algo, esta es la 1 punto algo. Entonces, yo aquí puedo subir archivos de video, de audio, puedo convertir, él me va a ayudar. Por ejemplo, yo aquí puedo hacer ediciones. Si la persona me dijo algo, yo tengo acá mi archivo, este es el archivo que voy a trabajar, y si la persona me dijo algo y me dice, yo quiero que borres eso, por favor. Entonces yo aquí me voy a ubicar, acá voy a poder observar el diagrama y voy a poder hacer los cortes que yo necesite. También puedo marcar, hacer una marca, digamos, para las partes del audio que son importantes para mí, dividir el audio, combinar archivos. Cuando yo le he hecho a una persona la entrevista en 2 momentos, entonces él me va a permitir a mí poder hacer esa gestión de los audios. Este es el que yo uso, pero como les digo, pueden mirar si encuentran uno que sea más cómodo, más ameno para ustedes. Y también hay algo que me parece chévere en él. Aquí vienen los comandos de búsqueda fácil, hacia adelante, hacia atrás. Estas, digamos, configuraciones uno se las puede arreglar acorde como sean más cómodas para uno. Entonces, control atrás, control adelante, para que no sea control mayúscula, que son más teclas. Entonces, y aquí yo lo ubico como una ventanita, como una ventanita flotante, ¿sí? Entonces voy a poder tener mi archivo en Word a la par que tengo mi ventanita sobre los audios. Bien, aquí le puedo subir el volumen. Ahora, lo que les decía es lo de la velocidad del audio. Entonces voy a darle modo completo y en esta parte es en donde yo ubico la velocidad del audio. Si quiero que sea, pues, no, esta parte no es, perdón, acá. Es acá. Entonces, si yo quiero que sea en la parte normal, como debe ser, si quiero que el audio sea más rápido o si quiero que se reduzca, ¿sí? Voy a reproducir a ver si de pronto escuchan la diferencia. ¿Sí pueden No se escuchar? escucha nada, profe. No, ¿No? no, profe. ¿Será que tal vez usted no le dio compartir Con audio, tal el vez, audio? sí. Pero bueno, no pasa nada. Era simplemente para que verificaran que se puede reducir la velocidad de la información. Observen, por favor, que esto no está aquí, esto como audio 333.4, no, está con el código que yo establecí, ¿sí? Entonces, esto ya va codificado. Bien, entonces esta es, digamos, una herramienta que yo les recomiendo. Ahora, ¿qué precauciones hay que tener? Por ejemplo, ¿cuáles son las cuestiones más comunes que se presentan?
Cuando graban con el celular, entonces una de las cuestiones más comunes es que, por ejemplo, el tipo de archivo en el que él les guarda no es un archivo en MP3, sino que es un archivo con una extensión rara. Pues hay que hacer el ejercicio de convertirlo, pero para eso, entonces, ¿yo qué les recomiendo? Usted se graba un audio, va y mira dónde lo encuentra en su carpeta, lo descarga a su computador, mira cómo está el audio y mira si tiene que cambiarle la extensión del archivo o no. Bien, en Internet hay cientos de aplicaciones que les permiten convertir en línea un archivo dependiendo la extensión que tengan. Y también ayer en el curso uno de los compañeros mencionó que lo podían hacer por una app de Play Store de MP3, convertir a MP3. Entonces también pueden revisar si ahí lo tienen. O sea, hay que hacerlo desde ahora. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Yo no puedo confiarme en que una sola persona esté grabando. Entonces debo procurar que al menos otra tenga para grabar. Si por ejemplo lo están haciendo por Zoom, la entrevista, entonces va a haber el que dirige la entrevista, la va a grabar acá con la opción de grabación de audio y de video o de audio nada más. Entonces va a grabar y la otra persona puede, por ejemplo, si tiene un equipo de Windows 10, creo que es esto, uno simplemente le da control G sobre el escritorio y él empieza a hacer, le abre ahí una pantalla emergente y le permite hacer la grabación como si fuera de un videojuego, ¿sí? Entonces usted puede también tener, así nos garantizamos que las dos personas tengan, digamos, la grabación. Es importante que al menos dos la tengan porque en ocasiones a alguno le pasa algo, ¿sí? Ahora, una vez yo hice la grabación de la entrevista, ¿qué debo hacer? Procurar sacar lo antes posible la información de mi celular, no dejar que pase mucho tiempo para hacerlo para evitar el riesgo de pérdida y ubicarlas con el código que yo he dicho en la carpeta en la que asigné para ello, ¿vale? Bien. Ahora, por ejemplo, hay un programa que utilizamos en análisis cualitativo que se llama NVivo, que va a ser uno de los que vamos a observar el día que tengamos la sesión, y ese ahora tiene, digamos, una herramienta incluida para transcripción. Es como una herramienta adicional que uno paga, como una extensión. Yo no la tengo paga, esa extensión, pero tengo, digamos, el proceso el software y cómo él nos permite hacer, digamos, una transcripción más sencilla, que es esta que vemos acá. Esto es lo que les decía que, por ejemplo, ese programa me permite y que cuando uno tiene más experiencia tiende a hacer, pero a riesgo de perder información valiosa, ¿sí? Que es simplemente marcar el tiempo, la pregunta y el tiempo de respuesta. ¿Quién habló? Y las guías. ¿Quién habló? ¿Sí? Entonces, igual, con códigos y todo, pero solamente pregunta-respuesta, sin interacciones adicionales. Entonces, en ocasiones esto puede hacer que la información se pierda. Por eso, lo recomendable por ahora es hacerlas de manera completa. Bien, eso ha sido todo. No sé si tengan alguna duda.